Adoramos, Señor. Mi mano levantaré. Mi gloria contaré. Algún día viendo a mí. Adoramos, Señor. Esa fuerte sobre mí. Mi Dios. Mi mano levantaré, y su gloria tocaré. Está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está a mí. ¿Cuánto lo creen? La gloria está a mí. Está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Aleluya, tu gloria está aquí. Aleluya, tu presencia está aquí, Señor. Aleluya. Algo está cayendo allí, está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Gloria a Dios. Vamos a recibir hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendiciones, mi hermano. ¿Ven todos esos cientos? Gloria a Dios. Agradecemos al Señor esta oportunidad que nos permite estar reunidos aquí en la casa del Señor el día de semana. Vamos a compartir un tema que trae como título la oración de Jesús en el huerto. Para eso le voy a invitar a abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 39 al versículo 44. Evangelio de Lucas, capítulo 22, el versículo
39 en adelante, y vamos a ponernos de pie para mayor y mejor reverencia a la palabra del Señor, y vamos a dar lectura a la palabra del Señor al Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 39 al 44. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas 22, verso 39 en adelante. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Aleluya. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Hasta ahí leemos las Escrituras. Cierra sus ojos y oramos al Padre. Señor, nos presentamos a ti en esta hora. Es un honor, es un privilegio estar, Señor, reunidos en tu nombre. Necesitamos, Señor, oír la voz del cielo, que nos alimente nuestra alma, nuestro corazón, para, Dios mío, tener fuerza y convicción en seguir este camino, Señor. Bendita palabra que está en nuestras manos, que nos hemos comprometido, Señor, no solamente a honrarla, sino también a practicarla. Creemos en ella, creemos que es la voz definitiva, Señor, para este último tiempo. Habla nuestras vidas en esta hora, Señor. Tú eres nuestro ejemplo a seguir, y tomamos esta palabra, Señor, que viene de tus labios en esta noche. Gracias, Jesús. Amén. Tome su asiento. Agradecemos al Señor esta oportunidad. Me gusta mucho la lectura de esta oración, que nosotros la conocemos. Conocemos mucho lo que se habla en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, con respecto a cuando Jesús tiene sus últimas horas de vida en este mundo. La Biblia nos narra de primera fuente lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Jesús, tenemos toda la información de los evangelios con respecto a Cristo, pero hoy hay mucha gente que cuestiona aún así si Cristo realmente existió. La Biblia nos habla desde el nacimiento de Cristo hasta su muerte, su resurrección. Todos los años de su vida los tenemos plasmados en los evangelios, pero aún así existe en el pueblo de Dios mucha desinformación, falta información, falta enseñanza, instrucción con respecto a lo que hizo Cristo, a la vida y obra de Cristo, su ministerio, sus enseñanzas, los lugares donde viajó, con las personas con las cuales Él se rodeó. Los 4 evangelios son muy ricos en cuanto a enseñanza, en cuanto a instrucción, porque los apóstoles, los que dieron la vida a la iglesia primitiva, tomaron de las palabras de Cristo sus enseñanzas. De hecho, Cristo mismo, con respecto a su enseñanza, le llamó doctrina, cuando le dice a sus discípulos: juzgad vosotros mismos si la doctrina que hablo es mía o no es mía. Jesús habla de su palabra como doctrina, como un conjunto de enseñanzas que son impuestas para los que creen en Él, para que la puedan seguir. Y hoy día mucha gente, por supuesto, no está dispuesto, ni quiere, ni está en el ánimo de seguir las doctrinas de Cristo, porque las doctrinas de Cristo son contrarias a los lineamientos del mundo. Y una de las enseñanzas de Cristo precisamente es la oración. La oración, sin ser muy profundo en esta palabra que les voy a dar, es muy distinto a un rezo, es muy distinto a una plegaria, es muy distinta a una manda y demás. No está a decir que Jesús prohíbe, de hecho, muchos tipos de oración. Cuando Jesús habla de la oración y la compara con la de los fariseos, los líderes religiosos, Jesús dice: cuando ores, no ores como ellos. O sea, la Biblia es clara en decir que hay tipos de oraciones que Dios rechaza. Pero a la gente tampoco le gusta escuchar eso. La gente piensa que cualquier cosa que salga de la boca Dios la va a oír. La Biblia dice que al corazón contrito y humillado Él no desprecia. Pero también los pecadores oran. Pero la Biblia dice que su oración le es abominación a Jehová. De hecho, nosotros que estamos en los caminos del Señor, muchas veces nos ha pasado que aún nuestra oración sentimos que no tiene esa repercusión divina, esa repercusión celestial. Yo como ministro suelo conversar con líderes, pastores, predicadores, que también han vivido esta experiencia que es agónica, es triste, es fuerte. Cuando tú entras a una oración y ves que esta oración no traspasa más allá de tus convicciones.
Y es difícil cuando nosotros nos vamos a la Escritura porque la gente me suele decir, pastor, ¿por qué Cristo oraba? ¿Acaso Él necesitaba vencer alguna tentación? Por supuesto que no, nuestro Señor y Maestro Jesús era santo, era puro. Él no necesitaba orar para vencer tentaciones de la carne, pues su carne era el oficio donde se iba a oficiar el sacrificio perpetuo y eterno de nuestra redención. Entonces Cristo no necesitaba orar para vencer tentaciones de ningún tipo. Tampoco Cristo necesitaba orar para echarse ánimo y decir, me queda tanto tiempo por vivir y recorrer. La Biblia dice que Cristo oró para dejarnos a nosotros un modelo a seguir. Por eso le dice a sus discípulos, cuando oréis, oraréis así. Y después Él ora para enseñarnos cómo realmente ora el hombre y la mujer que necesita entrar en profundidad con las cosas de Dios. Porque cuando uno entra a esto de orar, a nosotros se nos hace difícil explicarle a la gente. ¿Y por qué se nos hace difícil explicarle a la gente? Porque tal vez, hablando en sinceridad, no hemos practicado la oración desde el punto de vista como Jesús le enseñó. Porque la oración no es algo que se puede explicar, es algo que se vive. Aleluya. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, cuando oréis, oraréis así. Yo me acuerdo que cuando estudiábamos en la escuela dominical, éramos pequeños, nos decían que la oración era conversar con Dios. Pero en estricto rigor, Dios no necesita conversar contigo y tal vez Dios no quiera ni siquiera conversar contigo. La oración verdadera es oír a Dios. Por eso la Biblia dice en el libro de Eclesiastés, cuando te acercas a la casa del Señor, no te acerques a ofrecer el sacrificio de los necios, sino acércate más para oír. Entonces cuando uno va a la oración, en realidad tú no tienes que informarle a Dios nada de lo que hayas hecho porque Dios ya te conoce. Dios sabe no solamente lo que has hecho y lo que estás haciendo, sino lo que vas a hacer. Entonces nosotros no oramos para ponerle al día a Dios de nuestros quehaceres y de nuestros asuntos. Yo me acerco en oración a Él para oírle. Es como cuando el viejo sacerdote Elí enseña al pequeño Samuel. Cuando Samuel empieza a oír la voz de Dios, lo que Elí le enseña es el secreto que le dice. Cuando venga esa voz, simplemente responde, habla. Eso le dice Elí a Samuel. Di, habla, Señor, porque tu siervo oye, porque estoy dispuesto a oírte. Y ese es el problema de hoy día de la gente. Quiere que Dios le hable, pero no está dispuesto a oír lo que Dios quiere decir. Yo me encuentro con mucha gente que es muy fascinerosa, que dice que Dios le dice, pero no puede sostener en el tiempo el peso de las palabras que supuestamente Dios le dice. Aleluya. Porque lo que Dios dice ya fue plasmado en las Escrituras. Dios no va a decir nada que esté fuera de las Escrituras. Por eso hoy día las Escrituras están siendo atacadas por los intelectuales de este mundo, por los poderosos, los millonarios, aún por la gente que está en vicios y pecados y que sean los más atorrantes que vivan debajo de un puente. Porque no interesa, porque el pecado se incrusta en el corazón del ser humano, sea rico, sea pobre, sea sabio, sea ignorante. Todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. Y la primera acusación que Dios tiene contra el ser humano es precisamente haber puesto palabras en los labios de Dios que Él nunca dijo. Esa es la acusación de Satanás en el huerto cuando dice con que Dios os ha dicho. De ahí viene la palabra diablo, calumniador. Y ahora el diablo calumnia a sus hijos y nos acusa delante del Padre. Por eso es importante que nosotros nos presentemos en oración diariamente, porque si no el diablo se va a adelantar y te va a ir a acusar delante de Dios. Aleluya. Entonces tú te presentas delante de Dios en oración y lavas tus vestiduras todos los días y confiesas por tus pecados y por los de tu familia. Por supuesto, la confesión por pecados ajenos no va a limpiar los pecados de la otra persona, pero tú en sinceridad lo haces como el viejo patriarca Job. Por eso el texto nos comienza diciendo en Job capítulo 1, dice que Job oraba todos los días por sus hijos y por su familia. Decía, por si es que algún pecado han cometido. Eso es lo que hace un padre, una madre, un esposo, una esposa. No me interesa la condición en la que esté viviendo, yo te hablo con moral. Tú debes orar por los pecados de las otras personas, interceder por ellos, que Dios tenga misericordia. Porque la oración no es solamente hablarle a Dios de ti. La verdadera oración, lo que menos hace es orar por ti. Una oración egoísta es lo que Dios detesta. Cuando tú vas a la oración, tú empiezas a hablar por los demás. Señor, te vengo a hablar de él, te vengo a hablar de ella. Tú ya conoces mi vida, pero te quiero hablar de esa persona. Entonces la verdadera oración es la que Jesús nos muestra en este huerto. Y es increíble el paralelo, la relación que yo veo en este huerto de los olivos.
en el huerto de Getsemaní, que estaba dentro del monte de los olivos, cuando nuestros padres caen en el huerto del Edén. Ahora Jesús entra al huerto de los olivos y obtiene redención eterna. La Biblia comienza diciendo en este versículo 39, y saliendo se fue, esta palabra es clave, como solía. Otras versiones dicen, era su hábito, era su rutina diaria, dice. O estaba acostumbrado a hacerlo. O sea, Jesús no fue obligado. Él no dijo, pastor, voy a ir porque usted me dijo, o porque es el día de reunión, o porque es un compromiso. No, dice que salió como solía al monte de los olivos. Y iba al monte, y ese monte de los olivos sigue existiendo. Hoy día en cualquier programa de televisión o en internet tenemos acceso a Jerusalén, a la Jerusalén vieja, a la ciudad de Jerusalén, y el monte de los olivos es un pequeño montículo. No es alto. No es un monte alto, no es un cerro siquiera, es un monte. Es una superficie no muy alta. Y se le llama de los olivos, el olivo, el olivar, el producto de la aceituna, nosotros le llamamos en buen chileno. Era una cumbre que en ese tiempo estaba cubierta de olivares. Y dentro del monte de los olivos había un huerto del Getsemaní, que era, o lo que significa prensa de aceite. En ese lugar, la Biblia nos deja muy claro de que Jesús tenía acceso, no solamente a entrar al monte de los olivos, sino al huerto de Getsemaní. Muy seguro, yo creo que Jesús no se saltaba el cerco, no entraba a la mala. Yo creo que Jesús era amigo del dueño del huerto de los olivos, del Getsemaní, porque tenía acceso privilegiado a ese lugar. Y dice que iba como solía, y sus discípulos, dice, también le siguieron. Jesús en ningún momento le dice, ¿saben, muchachos? Voy al monte de los olivos y si quieren me acompañan. No, dice que le siguieron. Porque cuando hay un hombre y una mujer que tiene el hábito de orar, simplemente los otros le siguen. Aleluya. Eso fue lo que dice Cristo en este versículo 39. Y el verso 40 dice, cuando llegó a aquel lugar, o sea, al monte de los olivos, les dice, orad para que no entréis en tentación. Yo me imagino cuando los discípulos escuchan esta palabra, se habían acordado muy bien que es en el huerto del Edén, cuando la tentación entra a nuestros primeros padres. Y ahora Jesús, estando en el huerto de los olivos, en el monte de los olivos y en el huerto de Getsemaní, en ese lugar donde se prensaban los olivos, las aceitunas, yo creo que el ruido era espantoso. Yo siempre hablo de esta imagen que uno se puede imaginar. Hoy día nosotros vivimos en una era de las industrias, donde todo tú tienes acceso a todo comprado y enlatado y empacado. En ese tiempo, obtener el aceite era un asunto muy crucial en la Jerusalén antigua y en los pueblos antiguos. Con el aceite de las olivas, no solamente era para consumo de comestible de aceite, también era asunto medicinal, se ocupaba mucho para las heridas. También el aceite se ocupaba para las luminarias de algunas casas y de algunos edificios, sobre todo los templos. Así es que el aceite de oliva y el aceite de oliva extra puro, el aceite virgen de oliva, como hoy día usted lo puede conseguir en supermercados, el precio no es barato. No es lo mismo cocinar con un aceite de una marca barata a cocinar con un aceite de oliva puro extra virgen, que la botella simplemente puede valer muchos miles de pesos. En este huerto de Getsemaní se prensaban las olivas. Y usted sabe que la oliva o la aceituna tiene una cualidad. Su semilla es casi tan grande como el mismo fruto y la semilla es dura. Y el aceite de la oliva se obtiene no de la carne del olivo o de la aceituna, sino que se obtiene del cuesco, de la pepa, de la semilla. Y para moler esa cuestión se requerían las famosas muelas. Nosotros le llamamos muela en nuestras versiones de la Biblia, pero en la antigüedad eran dos grandes ruedas de piedra. Y sobre cada rueda se ponían las aceitunas y con la otra piedra se hacía girar con un burro, con un asno o con un caballo. Giraba. Y el ruido que hacía el moler las aceitunas entre dos grandes rocas de piedra en forma de circunferencia, el ruido era un ruido espantoso. Mucha gente que ha tenido la oportunidad de ir a Oriente y escucha cuando se muelen las aceitunas en las muelas de piedra, dice que es como cuando una persona muere en un accidente de tránsito, cuando es atropellada. Es como cuando se quiebran los huesos. Así es que no podemos imaginar esa imagen cuando entran al huerto de Getsemaní y estaban trabajando esas prensas de oliva artesanal, el ruido fuerte de muchas muelas trabajando,
moliendo las olivas, moliendo las aceitunas. Y entre ese ambiente de un huerto, les dice, oren para que no entren en tentación. De lo cual voy a hablar un poco más adelante, pero yéndome al versículo 41 dice, y se apartó de ellos. Esta parte me gusta, que reflexiones. Jesús no oró junto con sus discípulos. Dice que Jesús se apartó de ellos. Y esa idea no nos gusta. A nosotros hemos vendido otro evangelio un poco diferente. Y ¿por qué no decirlo? Hasta hemos engañado a la gente diciéndole, no, si Jesús está contigo en tus problemas, en tu tentación. Aquí la Biblia me dice otra cosa. Jesús deja a estos personajes solos. Y les dice, oren porque van a entrar en tentación. Y no solamente eso, sino que dice que se apartó de ellos. Se apartó de ellos, dice, como una distancia de un tiro de piedra. Y aquí Jesús nos empieza a hablar de cómo realmente se ora. Que dice, puesto de rodillas. Para nosotros hoy día ponernos de rodillas lo asociamos con lo que hizo Cristo, que es orar de rodillas, pero para las culturas antiguas el arrodillarse era el acto de humillación más grande que cualquier ser humano podía hacer. Cuando en la antigüedad alguien se arrodillaba delante de alguien era para pedir clemencia, piedad y misericordia. Solamente los esclavos se humillaban. Para nosotros hoy día es fácil orar arrodillados porque hemos sido formados bajo una cultura cristiana, pero para los antiguos, para un judío, ellos que fueron esclavos, eran hijos de una generación esclava de la nación de Egipto. El concepto de arrodillarse delante de Dios era un concepto que no les pasaba por la cabeza, pero Cristo dice que puesto de rodillas se arrodilló, porque tú no puedes presentarte con un corazón alzado delante de Dios, con un corazón altivo, altanero, jactancioso, sobrado. Y físicamente tampoco. Dice que Jesús, siendo todo lo que fue, haciendo todo lo que hizo, se puso de rodillas. Verso 42, comienza su oración. Padre, si quieres. Esta palabra es increíble en los labios de Cristo. Si quieres. Es como la oración del Padre Nuestro, que le enseña al principio de su ministerio a los apóstoles, donde dice, hágase tu voluntad. Es lo mismo, solamente que aquí lo expresa de otra manera. Si quieres. Depender de la voluntad de otros es algo que a todo ser humano nos cuesta, es difícil. En cambio aquí Cristo, cuando ora, dice, Señor, Padre dice, si quieres, apelo a tu voluntad. Invoco tu voluntad, me someto a tu voluntad, amo tu voluntad, espero tu voluntad. El querer. ¿Cuántas veces hemos dicho, bueno, si Dios quiere, decimos? Pero es solamente a veces una frase de buena costumbre en nuestros labios. Porque si realmente quisiésemos hacer lo que Dios quiere, nuestras vidas tal vez tomarían otro rumbo. Por supuesto, no el que nosotros quisiésemos, sino el que Él quisiese. Dice, si quieres, pasa de mí esta copa. Este es un lenguaje simbólico que Jesús usa. Obviamente Jesús no tenía una copa en su mano en ese momento. No tenía un vaso, no tenía un recipiente. La copa era la situación en la cual Él estaba viviendo. Dice, Señor, pasa de mí esta situación. Pasa de mí. No quiero pasar por esto. Si tú quieres. Dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La verdadera oración, mis estimados hermanos, pone delante de la mesa tu realidad y la compara con la realidad divina. Y visto desde ese punto de vista, nosotros tenemos no solamente mucho que perder, sino que nos damos cuenta que estamos totalmente derrotados cuando nos enfrentamos a la voluntad de Dios. Por eso Jesús dice, no se haga mi voluntad. O sea, cuando nosotros llegamos a hacer ese tipo de oración y decimos, Señor, yo estoy dispuesto y no quiero hacer mi voluntad. Yo no voy a hacer lo que a mí se me parece, lo que a mí se me antoja, mis planes, mis anhelos, mis proyectos, mis deseos. Quiero hacer tu voluntad. Aleluya. Esa es la oración que Jesús hizo en el huerto. Y nótese que Jesús sabía que esa noche no iba a dormir. La noche anterior fue la última vez que Jesús conoció una cama y una almohada y durmió. Pero Jesús sabía que esa noche ya no iba a dormir. En ese huerto vinieron a buscarlos Judas y los demás líderes religiosos con palos y antorchas. Jesús sabía muy bien. Por eso esta oración que Jesús hace, yo quiero que entiendas esto. Cuando Jesús dice, quiero hacer tu voluntad, es que Jesús sabía a lo que iba. Por eso es que muchas veces nuestra oración no tiene sentido ni vale, y te lo voy a decir derechamente, porque decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad, pero oramos desde la perspectiva de que ignoramos la voluntad de Dios. Es diferente cuando Dios te revela
lo que Él quiere para ti, y tú ahí recién dices, sí, yo estoy dispuesto, sé lo que viene y lo voy a hacer. Por eso la Biblia dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Cuando tú tienes claro lo que Dios quiere para ti, y después de eso tienes el atrevimiento, la valentía de decir, sí, yo quiero hacer esa voluntad, no le voy a hacer el quite, ahí tu oración cobra una relevancia eterna. Por eso Cristo, cuando dice, pasa de mí esta copa, yo no quiero esta situación, no quiero pasarla, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús sabía lo que iba a ocurrir horas después. Dice que entró en el huerto, entró al monte de los olivos, y Jesús sabía que iba a venir Judas y toda esa compañía de hombres, tanto de los líderes religiosos como de los romanos, a llevarlo apresado. Jesús sabía acerca de eso y dijo, voy a hacer tu voluntad. Y ahí viene lo increíble. ¿Sabes lo que ocurre cuando tú dices que haces la voluntad de Dios y estás dispuesto a hacerla, a obedecerla, te deleitas en la voluntad de Dios, a pesar de que lo que está por delante no te guste? ¿Sabes lo que va a ocurrir después? Se abre el cielo, se abre la bendición, ocurren cosas increíbles. A Cristo le sucedió, verso 43, y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué dice? Para fortalecerle. Es increíble, esta palabra a mí me trae una cosa fuerte, fuego en el corazón, porque cuando yo logro entender, cuando tú logras entender que lo que está por delante es la voluntad de Dios, y tú tienes dos opciones con la voluntad de Dios, que Dios te la revele, te la muestre, te ilumine, te haga claro qué es lo que Dios quiere para ti, y estás dispuesto a hacerlo. Dice que vienen ángeles del cielo y fortalecieron a Cristo. Aquí hago un paréntesis, mucha gente me dice, pero pastor, es que yo no sé lo que Dios quiere. Sí, Jesús te lo dice en San Juan 17. Jesús le advierte a sus discípulos que Él se va de esta tierra y que dejaría al Espíritu Santo, al otro Consolador. Y entre todo el ministerio del Espíritu Santo que Cristo deja inaugurado en la tierra, que sigue vigente para este tiempo, aleluya, Jesús dice que el Espíritu Santo mostraría lo que habría de suceder, lo que habría de venir. O sea, el creyente que tiene el Espíritu Santo sabe lo que tiene por delante. No es que conozca todos los misterios de la vida, ni que Dios lo revele todo su plan a perfección y a cabalidad, pero en términos personales, dice que el Espíritu Santo, dice, os mostrará lo que ha de suceder, lo que ha de venir. Si tú quieres saber qué va a ocurrir con tu vida en términos de personales, familiares, en todo orden de cosas, el Espíritu Santo lo sabe. Eso Jesús le dice a sus discípulos en San Juan 17, el Espíritu Santo os mostrará lo que ha de suceder. Y cuando el Espíritu Santo te muestra lo que ha de suceder en tu vida, tanto puede ser a corto o a largo plazo, esa es la voluntad de Dios que está para ti. Tú tienes la opción de hacer la voluntad del Padre, decir, yo sí estoy dispuesto a hacer lo que Dios quiere para mí, o simplemente hacer como Jonás, tomar el barco e irte en sentido contrario, como muchos hombres lo hicieron. Pero cuando la voluntad de Dios es perfecta, Dios va a hacer todo lo posible. Dios no va a escatimar en recursos y te va a ir a buscar desde el otro lado del mundo, como lo hizo con Jonás. Dios se las ingenió. Dios dijo, ¿cómo hago para que Jonás cumpla mi voluntad? Todos los mayores y mejores teólogos saben que el animal que Dios crea, porque Dios sigue creando, fue una única excepción. Algunas Biblias traducen como ballena, pero la palabra correcta en las Biblias originales dice un gran pez. Dios creó algo específicamente para esa ocasión. Aleluya. En lo cual Jonás estuvo 3 días. Dios le dio penitencia. Te voy a dar 3 días, piénsalo bien. Y a veces a Dios nos sucede lo mismo. Dios crea situaciones y circunstancias donde nos mete en un periodo de reflexión. Aleluya. Ya no es un gran pez, ya no es una ballena, pero Dios nos mete en un periodo donde tenemos que estar yo y la voluntad de Dios y pensar y reflexionar. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Muchos quieren la fortaleza de Dios cuando ni siquiera han empezado a orar. La fortaleza, hermano, viene cuando tú de tu labio empiezas a flotar esa palabra donde dice, quiero hacer tu voluntad, no la mía. La última parte. Ya hemos visto que el ángel fortalece a Cristo, pero mira cómo seguía Cristo en el verso 44, y estando en agonía. ¿Pero cómo? Si vino el ángel a fortalecerlo, ¿por qué seguía en agonía? Porque esto es la verdad de la palabra. Hacer la voluntad de Dios es difícil. No es como este evangelio triunfalista que se predica en muchos lados, de que porque crees en Dios todo te va a salir bien. Eso no es lo que está enseñado en las Escrituras. Cristo dijo,
Y los evangelistas lo plasmaron en sus escritos. Todos los que quieran seguirme padecerán persecución. Está escrito en la Escritura. Entonces la persecución es parte de la vida del creyente. Persecución en todo orden de cosas. Y hoy día hay muchos cristianos que les cuesta entender eso. Y estando en agonía, dice el verso 44, se nos hace difícil entender que Cristo estaba en agonía. Tenemos esta mente, esta forma de pensar de Cristo sanando enfermos, de Cristo resucitando, de Cristo haciendo milagros increíbles, pero ahora nos encontramos en Lucas capítulo 22, verso 44, en su primera línea, y estando Jesús en agonía. Piensa Cristo orando en el huerto, sus discípulos allá lejos, en otra parte del huerto, y Jesús solo dice, Jesús oraba con agonía. Y esa es otra palabra que te traigo. La verdadera oración es una oración agónica. Cuando tú no has orado realmente, cuando no has sentido agonía, pero te traigo esta palabra, cuando tú empiezas a hacer una oración y sientes agonía en tu alma, ahí recién tu oración está empezando a ser verdadera. Porque, ¿qué es lo que es la agonía? Es un dolor en el alma, es una aflicción, es no comprender las cosas, es cuando estás derrotado, estás frustrado, tú dices, Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué lo otro? Tú estás ahí en batalla, esa es la oración verdadera, porque tú te rindes delante de Dios y habla tu alma, habla tu dolor, habla tu herida. Esa es la oración agónica de verdad. No te sientas triste ni frustrado. No es que Dios haya cerrado sus oídos, no. Dios ha dejado de hablarte para que tú hables con el alma, hables con el corazón. Aleluya. Pero ¿qué dice? Mientras, dice verso 44, y estando en agonía, ¿qué hizo Cristo? Dice, oraba más intensamente. Oraba más intensamente. Más intensamente quiere decir más fuerte, más insistente. No se iba a rendir. Yo vi mucha gente que siente la agonía de la oración, pero se cansa, se frustra, cae bajo el peso. No, hermano, Jesús dice que te dejó este modelo, dice que orando en agonía, oraba más intensamente. Aleluya. Más determinado. Jesús dijo, de aquí de este huerto, yo sé que voy a salir muerto, yo sé que en este huerto va a llegar lo peor de todos estos años que estamos sobre este mundo. Jesús sabía que en ese huerto iba a experimentar el dolor más grande que cualquier ser humano puede experimentar, que es la traición, que es la deslealtad, que es aquellos que te dijeron, voy a estar contigo, te voy a amar, voy a estar en todo momento contigo, le dieron la espalda. Pero dice que oraba más intensamente, porque ¿a qué te puedes aferrar más? Es a Dios. ¿Y sabes por qué Jesús oraba intensamente? Porque Jesús era un maestro, era un rabí. Así la gente le decía, rabí, eres maestro. Él conocía la historia del pueblo judío. Jesús seguro en muchas ocasiones habló de la oración de Salomón cuando dedicó el templo muchos años antes. Y Dios había hecho una aparición excepcionalísima en el templo de Salomón, la famosa Shekinah, la presencia de Dios. Y ellos habían dicho que ese lugar era consagrado para Dios, y la Biblia dice que Dios dijo, mi oído estará atento a la oración que se hará en este lugar. Fue un compromiso, hermano, porque cuando Dios se compromete, Él cumple. Dios dijo, yo me voy a comprometer cada vez que ustedes vengan al templo a orar. Aleluya. Yo los voy a oír. Pero ahora resulta que Cristo no estaba en el templo. Cristo muchas veces fue al templo y se desagradó. Tuvo que armar a correazo, a chicotazo, a garrotazo, echar a los locos que se habían instalado en el templo y transformaron ese lugar de oración, de encuentro con Dios, lo transformaron en un asqueroso negocio. Y Cristo ya sabía que no podía orar en ese templo, pero ahora su cuerpo, como dice el libro de los Hebreos, era el velo del lugar santísimo. Y tenía que rasgarse ese velo para que tuviésemos entrada al verdadero templo que está en los cielos, al tabernáculo de Dios con los hombres, Jesucristo hombre. Y dice la Biblia que oraba más intensamente. ¿Y por qué oraba intensamente? ¿Tú crees que oraba por él, por la pena que él sentía? No. Él oraba por Judas, oraba por Pedro, oraba por Natanael, oraba por Andrés, oraba por Felipe, oraba por sus amigos, porque los amaba. Porque él fue el que escribió por boca del profeta en el Antiguo Testamento, con amor eterno te he amado. Por eso me gusta la oración de Cristo en el huerto, porque dice que estando en agonía oraba más intensamente. ¿Qué es lo que a mí me falta? Y es tal vez lo que te falta a ti, orar más intensamente. Decirle, Señor, quiero que mi oración sea intensa. Y intensa no quiere decir que cuánto rato duras orando, no.
sino que sea una oración intensa, una oración contundente. Siempre pongo este ejemplo, es como la comida, no es como comerse una hamburguesa en esto de McDonald's o comida chatarra, que no te va a quitar el hambre, no es lo mismo que comerse un buen plato de porotos con cochayuyo, puero de chancho, y encima con mote, bien espeso. Eso sí que te quita el hambre y te alimenta, algo intenso, algo fuerte. La Biblia dice que Jesús oraba más intensamente. Quiere decir que hay oraciones que no son intensas, son superficiales. Es como los guasos para el campo, para el sur, que te venden agua con leche. Y al final te tomas una leche acuosa, que no te alimenta, te quita las vitaminas. En cambio aquí dice la Escritura que era una oración intensa, pura, contundente. Vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle al Señor que en esta hora la palabra que usted ha escuchado quede en su corazón y le pueda decir, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a orar intensamente como tú lo hiciste en el huerto. Cierra sus ojos y vamos a pedirle al Señor que en esta hora su presencia esté con nosotros. Adoramos, Señor. Mi mano levantaré. Yo te contaré. Algo que hará sabiendo a mí. Adoramos, Señor. Ella fuerte sobre mí. Mi mano levantaré, y su gloria tocaré. Está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está a mí. ¿Cuánto lo creen? La gloria está a mí. Está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Aleluya, tu gloria está aquí. Aleluya, tu presencia está aquí, Señor. Aleluya. Algo está cayendo allí. Está fuerte sobre mí. Mi mano levantaré. Oh, su gloria tocaré. Está cayendo, su gloria sobre mí.
Gloria a Dios. Vamos a recibir gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendiciones, mi hermano. ¿Ven tomen su asiento? Gloria a Dios. Agradecemos al Señor esta oportunidad que nos permite estar reunidos aquí en la casa del Señor el día de semana. Vamos a compartir un tema que trae como título la oración de Jesús en el huerto. Para eso le voy a invitar a abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 39 al versículo 44. Evangelio de Lucas, capítulo 22, el versículo 39 en adelante, y vamos a ponernos de pie para mayor y mejor reverencia a la palabra del Señor, y vamos a dar lectura a la palabra del Señor al Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 39 al 44. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas 22, verso 39 en adelante. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Aleluya. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Hasta ahí leemos las Escrituras. Cierra sus ojos y oramos al Padre. Señor, nos presentamos a ti en esta hora. Es un honor, es un privilegio estar, Señor, reunidos en tu nombre. Necesitamos, Señor, oír la voz del cielo, que nos alimente nuestra alma, nuestro corazón, para, Dios mío, tener fuerza y convicción en seguir este camino, Señor. Bendita palabra que está en nuestras manos, que nos hemos comprometido, Señor, no solamente a honrarla, sino también a practicarla. Creemos en ella, creemos que es la voz definitiva, Señor, para este último tiempo. Habla nuestras vidas en esta hora, Señor. Tú eres nuestro ejemplo a seguir. Y tomamos esta palabra, Señor, que viene de tus labios en esta noche. Gracias, Jesús. Amén. Tome su asiento. Agradecemos al Señor esta oportunidad. Me gusta mucho la lectura de esta oración, que nosotros la conocemos. Conocemos mucho lo que se habla en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, con respecto a cuando Jesús tiene sus últimas horas de vida en este mundo. La Biblia nos narra de primera fuente lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Jesús, tenemos toda la información en los evangelios con respecto a Cristo, pero hoy hay mucha gente que cuestiona aún así si Cristo realmente existió. La Biblia nos habla desde el nacimiento de Cristo hasta su muerte, su resurrección. Todos los años de su vida los tenemos plasmados en los evangelios, pero aún así existe en el pueblo de Dios mucha desinformación, falta información, falta enseñanza, instrucción con respecto a lo que hizo Cristo, a la vida y obra de Cristo, su ministerio, sus enseñanzas, los lugares donde viajó, con las personas con las cuales Él se rodeó. Los 4 evangelios son muy ricos en cuanto a enseñanza, en cuanto a instrucción, porque los apóstoles, los que dieron la vida a la iglesia primitiva, tomaron de las palabras de Cristo sus enseñanzas. De hecho, Cristo mismo, con respecto a su enseñanza, le llamó doctrina, cuando le dice a sus discípulos, juzgad vosotros mismos si la doctrina que hablo es mía o no es mía. Jesús habla de su palabra como doctrina, como un conjunto de enseñanzas que son impuestas para los que creen en Él, para que la puedan seguir. Y hoy día mucha gente, por supuesto, no está dispuesto, ni quiere, ni está en el ánimo de seguir la doctrina de Cristo, porque las doctrinas de Cristo son contrarias a los lineamientos del mundo. Y una de las enseñanzas de Cristo precisamente es la oración. La oración, sin ser muy profundo en esta
palabra que les voy a dar es muy distinto a un rezo, es muy distinto a una plegaria, es muy distinta a una manda y demás. No está a decir que Jesús prohíbe, de hecho, muchos tipos de oración. Cuando Jesús habla de la oración y la compara con la de los fariseos, los líderes religiosos, Jesús dice, cuando ores, no ores como ellos. O sea, la Biblia es clara en decir que hay tipos de oraciones que Dios rechaza. Pero a la gente tampoco le gusta escuchar eso. La gente piensa que cualquier cosa que salga de la boca Dios la va a oír. La Biblia dice que al corazón contrito y humillado Él no desprecia. Pero también los pecadores oran. Pero la Biblia dice que su oración le es abominación a Jehová. De hecho, nosotros que estamos en los caminos del Señor, muchas veces nos ha pasado que aún nuestra oración sentimos que no tiene esa repercusión divina, esa repercusión celestial. Yo como ministro suelo conversar con líderes, pastores, predicadores, que también han vivido esta experiencia que es agónica, es triste, es fuerte. Cuando tú entras a una oración y ves que esta oración no traspasa más allá de tus convicciones. Y es difícil cuando nosotros nos vamos a la Escritura porque la gente me suele decir, pastor, ¿por qué Cristo oraba? ¿Acaso Él necesitaba vencer alguna tentación? Por supuesto que no. Nuestro Señor y Maestro Jesús era santo, era puro. Él no necesitaba orar para vencer tentaciones de la carne, pues su carne era el oficio donde se iba a oficiar el sacrificio perpetuo y eterno de nuestra redención. Entonces Cristo no necesitaba orar para vencer tentaciones de ningún tipo. Tampoco Cristo necesitaba orar para echarse ánimo y decir, me queda tanto tiempo por vivir y recorrer. La Biblia dice que Cristo oró para dejarnos a nosotros un modelo a seguir. Por eso le dice a sus discípulos, cuando oréis, oraréis así. Y después Él ora para enseñarnos cómo realmente ora el hombre y la mujer que necesita entrar en profundidad con las cosas de Dios. Porque cuando uno entra a esto de orar, a nosotros se nos hace difícil explicarle a la gente. ¿Y por qué se nos hace difícil explicarle a la gente? Porque tal vez, hablando en sinceridad, no hemos practicado la oración desde el punto de vista como Jesús le enseñó. Porque la oración no es algo que se puede explicar, es algo que se vive. Aleluya. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, cuando oréis, oraréis así. Yo me acuerdo que cuando estudiábamos en la escuela dominical, éramos pequeños, nos decían que la oración era conversar con Dios. Pero en estricto rigor, Dios no necesita conversar contigo y tal vez Dios no quiera ni siquiera conversar contigo. La oración verdadera es oír a Dios. Por eso la Biblia dice en el libro de Eclesiastés, cuando te acercas a la casa del Señor, no te acerques a ofrecer el sacrificio de los necios, sino acércate más para oír. Entonces cuando uno va a la oración, en realidad tú no tienes que informarle a Dios nada de lo que hayas hecho porque Dios ya te conoce. Dios sabe no solamente lo que has hecho y lo que estás haciendo, sino lo que vas a hacer. Entonces nosotros no oramos para ponerle al día a Dios de nuestros quehaceres y de nuestros asuntos. Yo me acerco en oración a Él para oírle. Es como cuando el viejo sacerdote Elí enseña al pequeño Samuel. Cuando Samuel empieza a oír la voz de Dios, lo que Elí le enseña es el secreto que le dice, cuando venga esa voz, simplemente responde, habla. Eso le dice Elí a Samuel. Di, habla, Señor, porque tu siervo oye, porque estoy dispuesto a oírte. Y ese es el problema de hoy día de la gente. Quiere que Dios le hable, pero no está dispuesto a oír lo que Dios quiere decir. Yo me encuentro con mucha gente que es muy fascinerosa, que dice que Dios le dice, pero no puede sostener en el tiempo el peso de las palabras que supuestamente Dios le dice. Aleluya. Porque lo que Dios dice ya fue plasmado en las Escrituras. Dios no va a decir nada que esté fuera de las Escrituras. Por eso hoy día las Escrituras están siendo atacadas por los intelectuales de este mundo, por los poderosos, los millonarios, aún por la gente que está en vicios y pecados y que sean los más atorrantes que vivan debajo de un puente. Porque no interesa, porque el pecado se incrusta en el corazón del ser humano, sea rico, sea pobre, sea sabio, sea ignorante. Todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. Y la primera acusación que Dios tiene contra el ser humano es precisamente haber puesto palabras en los labios de Dios que Él nunca dijo. Esa es la acusación de Satanás en el huerto cuando dice con que Dios os ha dicho. De ahí viene la palabra al diablo, calumniador. Y ahora el diablo calumnia a sus hijos y nos acusa delante del Padre. Por eso es importante que nosotros nos presentemos en oración diariamente, porque si no el diablo se va a adelantar y te va a ir a acusar delante de Dios. Aleluya. Entonces tú te presentas delante de Dios en oración y lavas tus vestiduras todos los días y confiesas por tus pecados y por los de tu familia.
Por supuesto, la confesión por pecados ajenos no va a limpiar los pecados de la otra persona, pero tú en sinceridad lo haces como el viejo patriarca Job. Por eso el texto nos comienza diciendo en Job capítulo 1, dice que Job oraba todos los días por sus hijos y por su familia. Decía, por si es que algún pecado han cometido. Eso es lo que hace un padre, una madre, un esposo, una esposa. No interesa la condición en la que esté viviendo, yo te hablo con moral. Tú debes orar por los pecados de las otras personas, interceder por ellos, que Dios tenga misericordia. Porque la oración no es solamente hablarle a Dios de ti. La verdadera oración, lo que menos hace es orar por ti. Una oración egoísta es lo que Dios detesta. Cuando tú vas a la oración, tú empiezas a hablar por los demás. Señor, te vengo a hablar de él, te vengo a hablar de ella. Tú ya conoces mi vida, pero te quiero hablar de esa persona. Entonces la verdadera oración es la que Jesús nos muestra en este huerto. Y es increíble el paralelo, la relación que yo veo en este huerto de los olivos. En el huerto de Getsemaní, que estaba dentro del monte de los olivos, cuando nuestros padres caen en el huerto del Edén. Ahora Jesús entra al huerto de los olivos y obtiene redención eterna. La Biblia comienza diciendo en este versículo 39, y saliendo se fue, esta palabra es clave, como solía. Otras versiones dicen, era su hábito, era su rutina diaria, dice. O estaba acostumbrado a hacerlo. O sea, Jesús no fue obligado. Él no dijo, pastor, voy a ir porque usted me dijo, o porque es el día de reunión, o porque es un compromiso. No, dice que salió como solía al monte de los olivos. Y iba al monte, y ese monte de los olivos sigue existiendo. Hoy día en cualquier programa de televisión o en internet tenemos acceso a Jerusalén, a la Jerusalén vieja, a la ciudad de Jerusalén, y el monte de los olivos es un pequeño montículo. No es alto. No es un monte alto, no es un cerro siquiera, es un monte. Es una superficie no muy alta. Y se le llama de los olivos, el olivo, el olivar, el producto de la aceituna, nosotros le llamamos en buen chileno. Era una cumbre que en ese tiempo estaba cubierta de olivares. Y dentro del monte de los olivos había un huerto del Getsemaní, que era, o lo que significa prensa de aceite. En ese lugar, la Biblia nos deja muy claro de que Jesús tenía acceso, no solamente a entrar al monte de los olivos, sino al huerto de Getsemaní. Muy seguro, yo creo que Jesús no se saltaba el cerco, no entraba a la mala. Yo creo que Jesús era amigo del dueño del huerto de los olivos, del Getsemaní, porque tenía acceso privilegiado a ese lugar. Y dice que iba como solía, y sus discípulos, dice, también le siguieron. Jesús en ningún momento le dice, ¿saben muchachos? Voy al monte de los olivos y si quieren me acompañan. No, dice que le siguieron. Porque cuando hay un hombre y una mujer que tiene el hábito de orar, simplemente los otros le siguen. Aleluya. Eso fue lo que dice Cristo en este versículo 39. Y el verso 40 dice, cuando llegó a aquel lugar, o sea, al monte de los olivos, les dice, orad para que no entréis en tentación. Yo me imagino cuando los discípulos escuchan esta palabra, se habían acordado muy bien que es en el huerto del Edén, cuando la tentación entra a nuestros primeros padres. Y ahora Jesús, estando en el huerto de los olivos, en el monte de los olivos y en el huerto de Getsemaní, en ese lugar donde se prensaban los olivos, las aceitunas, yo creo que el ruido era espantoso. Yo siempre hablo de esta imagen que uno se puede imaginar. Hoy día nosotros vivimos en una era de las industrias, donde todo tú tienes acceso a todo comprado y enlatado y empacado. En ese tiempo, obtener el aceite era un asunto muy crucial en la Jerusalén antigua y en los pueblos antiguos. Con el aceite de las olivas, no solamente era para consumo de comestible de aceite, también era asunto medicinal, se ocupaba mucho para las heridas. También el aceite se ocupaba para las luminarias de algunas casas y de algunos edificios, sobre todo los templos. Así que el aceite de oliva y el aceite de oliva extra puro, el aceite virgen de oliva, como hoy día usted lo puede conseguir en supermercados, el precio no es barato. No es lo mismo cocinar con un aceite de una marca barata a cocinar con un aceite de oliva puro extra virgen, que la botella simplemente puede valer muchos miles de pesos. En este huerto de Getsemaní se prensaban las olivas. Y usted sabe que la oliva o la aceituna tiene una cualidad. Su semilla es casi tan grande como el mismo fruto y la semilla es dura. Y el aceite de la oliva se obtiene no de la carne del olivo o de la aceituna, sino que se obtiene del cuesco, de la pepa, de la semilla.
Y para moler esa cuestión se requerían las famosas muelas. Nosotros le llamamos muela en nuestras versiones de la Biblia, pero en la antigüedad eran dos grandes ruedas de piedra. Y sobre cada rueda se ponían las aceitunas y con la otra piedra se hacía girar con un burro, con un asno o con un caballo. Giraba, giraba. Y el ruido que hacía el moler las aceitunas entre dos grandes rocas de piedra en forma de circunferencia, el ruido era un ruido espantoso. Mucha gente que ha tenido la oportunidad de ir a Oriente y escucha cuando se muelen las aceitunas en las muelas de piedra, dice que es como cuando una persona muere en un accidente de tránsito, cuando es atropellada. Es como cuando se quiebran los huesos. Así es que no podemos imaginar esa imagen cuando entran al huerto de Getsemaní y estaban trabajando esas prensas de oliva artesanal, el ruido fuerte de muchas muelas trabajando, moliendo las olivas, moliendo las aceitunas. Y entre ese ambiente de un huerto, les dice, oren para que no entren en tentación. De lo cual voy a hablar un poco más adelante, pero yéndome al versículo 41 dice, y se apartó de ellos. Esta parte me gusta, que reflexiones. Jesús no oró junto con sus discípulos. Dice que Jesús se apartó de ellos. Y esa idea no nos gusta. A nosotros hemos vendido otro evangelio un poco diferente. Y ¿por qué no decirlo? Hasta hemos engañado a la gente diciéndole, no, si Jesús está contigo en tus problemas, en tu tentación. Aquí la Biblia me dice otra cosa. Jesús deja a estos personajes solos. Y les dice, oren porque van a entrar en tentación. Y no solamente eso, sino que dice que se apartó de ellos. Se apartó de ellos, dice, como una distancia de un tiro de piedra. Y aquí Jesús nos empieza a hablar de cómo realmente se ora. Que dice, puesto de rodillas. Para nosotros hoy día ponernos de rodillas lo asociamos con lo que hizo Cristo, que es orar de rodillas, pero para las culturas antiguas el arrodillarse era el acto de humillación más grande que cualquier ser humano podía hacer. Cuando en la antigüedad alguien se arrodillaba delante de alguien era para pedir clemencia, piedad y misericordia. Solamente los esclavos se humillaban. Para nosotros hoy día es fácil orar arrodillados porque hemos sido formados bajo una cultura cristiana, pero para los antiguos, para un judío, ellos que fueron esclavos, eran hijos de una generación esclava de la nación de Egipto. El concepto de arrodillarse delante de Dios era un concepto que no les pasaba por la cabeza, pero Cristo dice que puesto de rodillas se arrodilló, porque tú no puedes presentarte con un corazón alzado delante de Dios, con un corazón altivo, altanero, jactancioso, sobrado. Y físicamente tampoco. Dice que Jesús, siendo todo lo que fue, haciendo todo lo que hizo, se puso de rodillas. Verso 42, comienza su oración. Padre, si quieres. Esa palabra es increíble en los labios de Cristo. Si quieres. Es como la oración del Padre Nuestro, que le enseña al principio de su ministerio los apóstoles, donde dice, hágase tu voluntad. Es lo mismo, solamente que aquí lo expresa de otra manera. Si quieres. Depender de la voluntad de otro es algo que a todo ser humano nos cuesta, es difícil. En cambio aquí Cristo, cuando ora, dice, Señor, Padre dice, si quieres, apelo a tu voluntad. Invoco tu voluntad, me someto a tu voluntad, amo tu voluntad, espero tu voluntad. El querer. ¿Cuántas veces hemos dicho, bueno, si Dios quiere, decimos? Pero es solamente a veces una frase de buena costumbre en nuestros labios. Porque si realmente quisiésemos hacer lo que Dios quiere, nuestras vidas tal vez tomarían otro rumbo. Por supuesto, no el que nosotros quisiésemos, sino el que Él quisiese. Dice, si quieres, pasa de mí esta copa. Este es un lenguaje simbólico que Jesús usa. Obviamente Jesús no tenía una copa en su mano en ese momento. No tenía un vaso, no tenía un recipiente. La copa era la situación en la cual Él estaba viviendo. Dice, Señor, pasa de mí esta situación. Pasa de mí. No quiero pasar por esto. Si tú quieres. Dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La verdadera oración, mis estimados hermanos, pone delante de la mesa tu realidad y la compara con la realidad divina. Y visto desde ese punto de vista, nosotros tenemos no solamente mucho que perder, sino que nos damos cuenta que estamos totalmente derrotados cuando nos enfrentamos a la voluntad de Dios. Por eso Jesús dice, no se haga mi voluntad.
sea, cuando nosotros llegamos a hacer ese tipo de oración y decimos, Señor, yo estoy dispuesto y no quiero hacer mi voluntad. Yo no voy a hacer lo que a mí se me parece, lo que a mí se me antoja, mis planes, mis anhelos, mis proyectos, mis deseos. Quiero hacer tu voluntad. Aleluya. Esa es la oración que Jesús hizo en el huerto. Y nótese que Jesús sabía que esa noche no iba a dormir. La noche anterior fue la última vez que Jesús conoció una cama y una almohada y durmió. Pero Jesús sabía que esa noche ya no iba a dormir. En ese huerto vinieron a buscarlos Judas y los demás líderes religiosos con palos y antorchas. Jesús sabía muy bien. Por eso esta oración que Jesús hace, yo quiero que entiendas esto. Cuando Jesús dice, quiero hacer tu voluntad, es que Jesús sabía a lo que iba. Por eso es que muchas veces nuestra oración no tiene sentido ni vale, y te lo voy a decir derechamente, porque decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad, pero oramos desde la perspectiva de que ignoramos la voluntad de Dios. Es diferente cuando Dios te revela lo que Él quiere para ti, y tú ahí recién dices, sí, yo estoy dispuesto, sé lo que viene, y lo voy a hacer. Por eso la Biblia dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Cuando tú tienes claro lo que Dios quiere para ti, y después de eso tienes el atrevimiento, la valentía de decir, sí, yo quiero hacer esa voluntad. No le voy a hacer el quite, ahí tu oración cobra una relevancia eterna. Por eso Cristo, cuando dice, pasa de mí esta copa, yo no quiero esta situación, no quiero pasarla, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús sabía lo que iba a ocurrir horas después. Dice que entró en el huerto, entró al monte de los olivos, y Jesús sabía que iba a venir Judas y toda esa compañía de hombres, tanto de los líderes religiosos como de los romanos, a llevarlo apresado. Jesús sabía acerca de eso y dijo, voy a hacer tu voluntad. Y ahí viene lo increíble. ¿Sabes lo que ocurre cuando tú dices que haces la voluntad de Dios y estás dispuesto a hacerla, a obedecerla, te deleitas en la voluntad de Dios, a pesar de que lo que está por delante no te guste? ¿Sabes lo que va a ocurrir después? Se abre el cielo, se abre la bendición, ocurren cosas increíbles. A Cristo le sucedió, verso 43, y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué dice? Para fortalecerle. Es increíble, esta palabra a mí me trae una cosa fuerte, fuego en el corazón, porque cuando yo logro entender, cuando tú logras entender que lo que está por delante es la voluntad de Dios, y tú tienes dos opciones con la voluntad de Dios, que Dios te la revele, te la muestre, te ilumine, te haga claro qué es lo que Dios quiere para ti, y estás dispuesto a hacerlo. Dice que vienen ángeles del cielo y fortalecieron a Cristo. Aquí hago un paréntesis, mucha gente me dice, pero pastor, es que yo no sé lo que Dios quiere. Sí, Jesús te lo dice en San Juan 17. Jesús le advierte a sus discípulos que Él se va de esta tierra y que dejaría al Espíritu Santo, al otro Consolador. Y entre todo el ministerio del Espíritu Santo que Cristo deja inaugurado en la tierra, que sigue vigente para este tiempo, aleluya, Jesús dice que el Espíritu Santo mostraría lo que habría de suceder, lo que habría de venir. O sea, el creyente que tiene el Espíritu Santo sabe lo que tiene por delante. No es que conozca todos los misterios de la vida, ni que Dios lo revele todo su plan a perfección y a cabalidad, pero en términos personales, dice que el Espíritu Santo, dice, os mostrará lo que ha de suceder, lo que ha de venir. Si tú quieres saber qué va a ocurrir con tu vida en términos de personales, familiares, en todo orden de cosas, el Espíritu Santo lo sabe. Eso Jesús le dice a sus discípulos en San Juan 17, el Espíritu Santo os mostrará lo que ha de suceder. Y cuando el Espíritu Santo te muestra lo que ha de suceder en tu vida, tanto puede ser a corto o a largo plazo, esa es la voluntad de Dios que está para ti. Tú tienes la opción de hacer la voluntad del Padre, decir, yo sí estoy dispuesto a hacer lo que Dios quiere para mí, o simplemente hacer como Jonás, tomar el barco e irte en sentido contrario, como muchos hombres lo hicieron. Pero cuando la voluntad de Dios es perfecta, Dios va a hacer todo lo posible. Dios no va a escatimar en recursos y te va a ir a buscar desde el otro lado del mundo, como lo hizo con Jonás. Dios se las ingenió. Dios dijo, ¿cómo hago para que Jonás cumpla mi voluntad? Todos los mayores y mejores teólogos saben que el animal que Dios crea, porque Dios sigue creando, fue una única excepción. Algunas Biblias traducen como ballena, pero la palabra correcta en las Biblias originales dice un gran pez. Dios creó algo específicamente para esa ocasión. Aleluya. En lo cual Jonás estuvo 3 días. Dios le dio penitencia. Te voy a dar 3 días, piénsalo bien. Y a veces a Dios nos sucede lo mismo. Dios crea situaciones y circunstancias donde nos mete en un periodo de reflexión. Aleluya.
Ya no es un gran pez, ya no es una ballena, pero Dios nos mete en un periodo donde tenemos que estar yo y la voluntad de Dios y pensar y reflexionar. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Muchos quieren la fortaleza de Dios cuando ni siquiera han empezado a orar. La fortaleza, hermano, viene cuando tú de tu labio empiezas a flotar esa palabra donde dice, quiero hacer tu voluntad, no la mía. La última parte. Ya hemos visto que el ángel fortalece a Cristo, pero mire cómo seguía Cristo en el verso 44, y estando en agonía. ¿Pero cómo? Si vino el ángel a fortalecerlo, ¿por qué seguía en agonía? Porque esto es la verdad de la palabra. Hacer la voluntad de Dios es difícil. No es como este evangelio triunfalista que se predica en muchos lados, de que porque crees en Dios todo te va a salir bien. Eso no es lo que está enseñado en las Escrituras. Cristo dijo, y los evangelistas lo plasmaron en sus escritos, todos los que quieran seguirme padecerán persecución. Está escrito en la Escritura. Entonces la persecución es parte de la vida del creyente. Persecución en todo orden de cosas. Yo diría, hay muchos cristianos que les cuesta entender eso. Y estando en agonía, dice el verso 44, se nos hace difícil de entender que Cristo estaba en agonía. Tenemos esta mente, esta forma de pensar de Cristo sanando enfermos, de Cristo resucitando, de Cristo haciendo milagros increíbles, pero ahora nos encontramos en Lucas capítulo 22, verso 44 en su primera línea, y estando Jesús en agonía. Piensa Cristo orando en el huerto, sus discípulos allá lejos, en otra parte del huerto, y Jesús solo dice, Jesús oraba con agonía. Y esa es otra palabra que te traigo. La verdadera oración es una oración agónica. Cuando tú no has orado realmente, cuando no has sentido agonía, pero te traigo esta palabra, cuando tú empiezas a hacer una oración y sientes agonía en tu alma, ahí recién tu oración está empezando a ser verdadera. Porque, ¿qué es lo que es la agonía? Es un dolor en el alma, es una aflicción, es no comprender las cosas, es cuando estás derrotado, estás frustrado, tú dices, Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué lo otro? Tú estás ahí en batalla, esa es la oración verdadera, porque tú te rindes delante de Dios y habla tu alma, habla tu dolor, habla tu herida. Esa es la oración agónica de verdad. No te sientas triste ni frustrado. No es que Dios haya cerrado sus oídos, no. Dios ha dejado de hablarte para que tú hables con el alma, hables con el corazón. Aleluya. Pero ¿qué dice? Mientras, dice verso 44, y estando en agonía, ¿qué hizo Cristo? Dice, oraba más intensamente. Oraba más intensamente. Más intensamente quiere decir más fuerte, más insistente. No se iba a rendir. Yo vi mucha gente que siente la agonía de la oración, pero se cansa, se frustra, cae bajo el peso. No, hermano, Jesús dice que te dejó este modelo, dice que orando en agonía, oraba más intensamente. Aleluya. Más determinado. Jesús dijo, de aquí de este huerto, yo sé que voy a salir muerto. Yo sé que en este huerto va a llegar lo peor de todos estos años que estamos sobre este mundo. Jesús sabía que en ese huerto iba a experimentar el dolor más grande que cualquier ser humano puede experimentar, que es la traición, que es la deslealtad, que es aquellos que te dijeron, voy a estar contigo, te voy a amar, voy a estar en todo momento contigo, le dieron la espalda. Pero dice que oraba más intensamente, porque ¿a qué te puedes aferrar más? Es a Dios. ¿Y sabes por qué Jesús oraba intensamente? Porque Jesús era un maestro, era un rabí. Así la gente le decía, rabí, eres maestro. Él conocía la historia del pueblo judío. Jesús seguro en muchas ocasiones habló de la oración de Salomón cuando dedicó el templo muchos años antes. Y Dios había hecho una aparición excepcionalísima en el templo de Salomón, la famosa Shekinah, la presencia de Dios. Y ellos habían dicho que ese lugar era consagrado para Dios, y la Biblia dice que Dios dijo, mi oído estará atento a la oración que se haga en este lugar. Fue un compromiso, hermano, porque cuando Dios se compromete, Él cumple. Dios dijo, yo me voy a comprometer cada vez que ustedes vengan al templo a orar. Aleluya. Yo los voy a oír. Pero ahora resulta que Cristo no estaba en el templo. Cristo muchas veces fue al templo y se desagradó. Tuvo que armar a correazo, a chicotazo, a garrotazo, echar a los locos que se habían instalado en el templo y transformaron ese lugar de oración, de encuentro con Dios, lo transformaron en un asqueroso negocio. Y Cristo ya sabía que no podía orar en ese templo, pero ahora su cuerpo, como dice el libro de los Hebreos, era el velo del lugar santísimo.
y tenía que rasgarse ese velo para que tuviésemos entrada al verdadero templo que está en los cielos, al tabernáculo de Dios con los hombres, Jesucristo hombre. Y dice la Biblia que oraba más intensamente. ¿Y por qué oraba intensamente? ¿Tú crees que oraba por él, por la pena que él sentía? No, él oraba por Judas, oraba por Pedro, oraba por Natanael, oraba por Andrés, oraba por Felipe, oraba por sus amigos, porque los amaba. Porque él fue el que escribió por boca del profeta en el Antiguo Testamento: con amor eterno te he amado. Por eso me gusta la oración de Cristo en el huerto, porque dice que estando en agonía oraba más intensamente. ¿Qué es lo que a mí me falta? Y es tal vez lo que te falta a ti, orar más intensamente. Decirle: Señor, quiero que mi oración sea intensa. Y intensa no quiere decir que cuánto rato duras orando, no. Sino que sea una oración intensa, una oración contundente. Siempre pongo este ejemplo, es como la comida. No es como comerse una hamburguesa en esto de McDonald's o comida chatarra, que no te va a quitar el hambre. No es lo mismo que comerse un buen plato de porotos con cochayuyo, cuero de chancho, y encima con mote, bien espeso. Eso sí que te quita el hambre y te alimenta. Algo intenso, algo fuerte. La Biblia dice que Jesús oraba más intensamente. Quiere decir que hay oraciones que no son intensas, son superficiales. Es como los guasos para el campo, para el sur, que te venden agua con leche. Y al final te tomas una leche acuosa, que no te alimenta, te quita las vitaminas. En cambio aquí dice la Escritura que era una oración intensa, pura, contundente. Vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle al Señor que en esta hora la palabra que usted ha escuchado quede en su corazón y le pueda decir: Señor, ayúdanos a orar intensamente como tú lo hiciste en el huerto. Cierra sus ojos y vamos a pedirle al Señor que en esta hora su presencia esté con nosotros.